Hola, en este video vamos a aprender sobre las listas de intercambio. Las listas de intercambio es una herramienta que se utiliza en consulta cuando se da un plan de alimentación para que podamos variar el menú y tengamos diferentes opciones dentro de los mismos grupos de alimentos. Entonces vamos a ver de qué se trata. Cuando realizan un plan de alimentación por medio de Nutre, se les brinda un documento donde se les indican los grupos de alimentos que van a consumir durante cada día. Este es un ejemplo, por lo que los grupos de alimentos pueden variar, depende del plan de alimentación que se cree. Tenemos las porciones totales, que son esas que están aquí en negrita, donde está el puntero, y estas porciones se acomodan tentativamente por tiempo de comida que realice la persona. Esto es subjetivo, ustedes lo pueden variar a gusto personal, pero las porciones totales idealmente deben cumplirla todos los días para que podamos cumplir con los objetivos nutricionales. Se recomienda hacer uso de tazas medidoras para tener un control más preciso de lo que se está consumiendo. Entonces, si es consulta presencial, yo les brindo lo que son las tazas medidoras, y si es consulta virtual, idealmente podrían conseguirlas. Esto se puede conseguir en supermercados y la verdad es que tiene un costo bastante económico que nos puede ayudar a cumplir con nuestros objetivos de manera más precisa. Algunas tazas medidoras vienen con indicaciones en inglés, entonces acá les dejo lo que significa. El cup es taza, TBSP significa cucharada y TSP cucharadita. Depende del grupo de alimentos que consuma la persona, entonces vamos a hacer uso de estas tazas medidoras para cumplir con las porciones indicadas. Cuando consumamos lácteos, debemos saber que los lácteos se clasifican en 3 tipos: descremados, semidescremados y enteros. Esto vendría indicado en el plan de alimentación. Y la porción va a ser una taza. Una porción de lácteo es equivalente a una taza, y el lácteo hablamos de leche o de yogurt. En caso de que sea leche en polvo, van a venir siendo 3 cucharadas. En el caso de las grasas, las porciones van a variar, depende del tipo de grasa. Si consumimos, por ejemplo, aceites, va a ser una cucharadita. La margarina liviana van a ser 2 cucharaditas, una porción de grasa. En caso que se consuma lo que es semillas como maní, nueces, almendra, podemos utilizar 10 unidades, por ejemplo, de almendras, o en el caso de que sea maní, podemos poner la manita así y lo que quepa en esta área va a ser una porción de grasa. El aguacate va a ser un cuarto de aguacate, y en el caso de mayonesa regular va a ser una cucharada. Si se utiliza mayonesa light serían 2 cucharadas, y eso va a equivaler a una porción de grasa. Por otro lado tenemos los que son las carnes. Las carnes, sean de pollo, de res o de cerdo, se clasifican bajas en grasa, moderadas en grasa o altas en grasa. También se les puede llamar como semimagras o magras. En este caso, en esta lista pueden observar los que son altos, moderados y bajos en grasa. Idealmente lo que se recomienda es que el consumo se mantenga entre grasas semimagras y magras. De acuerdo a las porciones, si utilizamos la manita, la palma de la mano van a ser 3 porciones de carne, y si utilizamos los dedos van a ser 4 porciones. Entonces la mano va a ser una herramienta de referencia de cuánto estamos consumiendo. Por ejemplo, esta donde tengo el puntero, los 90 gramos son 3 porciones de carne, y esta que es más grandecita son 4 porciones de carne. En el caso del pescado, todo el pescado es bajo en grasa, por ejemplo, lo que es la curvineta, la curvina, la trucha, el atún, siempre y cuando sea escurrido. También el atún dorado o la tilapia. En este caso, si el pescado viene frito, obviamente ya habría que contar las grasas que se utilizaron para freír el alimento. En el caso de que sea un filete de tilapia como el que vemos en pantalla, entonces de este tamaño, que sería una tilapia mediana, serían 3 porciones, y un poquito más grande serían 4 porciones de carne. En el caso del pollo, igual se clasifica en moderado en grasa, bajo en grasa o alto en grasa. Los que son altos en grasa vendrían siendo el muslo completo con piel, las alas, el muslito de alas y los menudos. Moderados en grasa, muslo completo sin piel, un muslo deshuesado, pechuga con piel. Y los bajos en grasa va a venir siendo lo que no tiene piel, por ejemplo, el muslito de pollo sin piel o la pechuga deshuesada sin piel. Y sucede lo mismo en el caso del cerdo. La posta sin piel y el lomito van a ser carnes bajas en grasa, moderado en grasa lo que es la posta, los trocitos y la chuleta.
también el lomo o la carne molida de cerdo, y va a ser alto en grasa, por ejemplo, la cabeza de chuleta, la costilla, la falda o las pezuñas. Recomendación general de carnes, evitar la grasa visible, retirar siempre la pielcita o el pellejito de las carnes. En el caso de que sea pollo, entonces igual utilizamos la mano. Y si vemos acá, estos 90 gramos va a ser 3 porciones y este último filet, que es un poquito más grande, van a ser 4 porciones de carne. En el caso que tengamos, ejemplo, carne mechada o también puede ser pollo desmenuzado, entonces 2 cucharadas de las mismas tacitas medidoras, de las cucharadas medidoras, va a ser una porción de carne. Esto lo tienen que ir ajustando a las porciones totales que vimos al principio. El queso no se considera como lácteo, sino que se considera como carne. Entonces el queso que es bajo en grasa viene siendo el cottage, el ricota, moderado en grasa lo que es la cuajada y alto en grasa queso tipo turrialba, duro, semiduro o procesado, por ejemplo el blanco o sea el amarillo o también el mozzarella. Aquí cabe destacar que el queso tierno se considera bajo en grasa. Como el queso no se considera lácteo, sino carne, también es importante señalar que la natilla no se considera lácteo, sino también es un tipo de grasa. En el caso de las frutas, la fruta cuando venga picada va a ser una porción, va a equivaler a una taza, por ejemplo, de melón, de papaya, de sandía, de frutas mixtas picadas. En el caso de que sea la unidad, va a ser el tamaño del puño, por ejemplo, una manzana, una guayaba, una naranja, una mandarina. Y si tenemos el jugo de fruta como tal, idealmente sin azúcar, va a ser media taza, una porción de fruta. Si tenemos jocotes o mamón chino, van a venir siendo 6 unidades. Entonces, 6 jocotes va a equivaler a una porción de fruta. Y en el caso de los vegetales, si el vegetal está crudo, por ejemplo, en una ensalada verde, una taza va a ser una porción de vegetal. Y si son cocidos, por ejemplo, en un picadillo, media taza va a ser una porción de vegetal. Y también tenemos vegetales de consumo libre, como son los que se indican acá en amarillo, que esos no necesitan ser medidos, no necesitan ser contabilizados dentro del plan de alimentación. En el caso del azúcar nos referimos a azúcar como tal, sea blanca o morena, tapa dulce, miel de abeja, jaleas o mermeladas que contengan azúcar. Y la porción en el plan de alimentación puede indicar azúcar y ustedes intercambian por qué tipo de azúcar lo quieren consumir. Va a ser una cucharadita. Entonces una cucharadita va a equivaler a una porción de azúcar. En el caso de que sea gelatina, va a ser un cuarto de taza, una porción de azúcar, siempre y cuando la gelatina sea regular. Si es gelatina dietética o sin azúcar, el consumo es libre. Llegamos al caso de las harinas. Las harinas vienen siendo el arroz, la pasta, los cereales en hojuelas o picadillos que tengan verduras harinosas, como es la papa, el plátano, el camote, la yuca, la racache o la malanga, va a ser media taza, una porción de harina. En el caso que tengamos plátano, camote, yuca, pan baguette, van a ser 4 deditos de la mano. Y en el caso de que sea una unidad, por ejemplo, una papa mediana, va a ser una porción de harina. Si tenemos 3 papas pequeñas, va a ser una porción de harina. Las tortillas depende mucho de la marca, entonces en este caso tendrían que consultarme, pero normalmente si es Tortirricas o El Fogón van a ser 2 unidades, una porción de harina. También tenemos lo que es el pan cuadrado, varía, depende de la marca. Por lo general podría ser una rebanada, una porción de harina, en este caso también podrían consultar por el pan que estén consumiendo para hacer el intercambio y ayudarles de una manera más personalizada. En caso que consuman avena, van a ser 3 cucharadas soperas, una porción de harina. Y las leguminosas, que vienen siendo los frijoles, los garbanzos, las arvejas y las lentejas, va a ser media taza, una porción de leguminosa. Perdón. Acá les queda el contacto, el correo, el WhatsApp y cualquier duda que tengan sobre las porciones de alimentos no duden en consultarme.